Tengan muy buenos días a los hermanos de la comunidad cristiana Fuente de Verdad y también pues a todos los que nos están escuchando y viendo a través de este video. También los saludos, esperamos que la palabra les pueda servir, porque la palabra que se está compartiendo es la palabra de Dios, ¿no? Y el tema titulado es por los tiempos que estamos atravesando, la cuarentena, un periodo de tiempo, ¿no? Estaba viendo aquí en División de la Salud Pública, es un periodo de tiempo de aislamiento, es para las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa, ¿no? La cuarentena es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas. Estas son separadas de otras mientras que muestran señales de la enfermedad, ¿no? Y contagio. Y estaba viendo en la Biblia, amados hermanos, que el número 40 es un número bíblico, ¿no? Que procede de Dios, ¿no? Y hay varios pasajes en realidad, pero unos cuantos les voy a mencionar. Por ejemplo, Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años. ¿No? Los espías de Israel exploraron la tierra de Canaán durante 40 días. Y hay otro pasaje también, habla en que tanto David como Salomón reinaron también 40 años, de donde está Primera de Reyes 2:11 y Primera de Reyes 11:42, tanto del uno como del otro. Y Elías también dice, pasó días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Joreb. Así hay una serie de pasajes que hablan acerca del 40. Por factor tiempo pues no lo puedo mencionar todos, pero lo que sí me llama la atención es ese número 40, ¿no? Ahora, con respecto a la cuarentena, no necesariamente tiene que ser 40 días o 40 años, sino es un periodo de tiempo que la ciencia médica lo ha llamado así, ¿no? Entonces, en conclusión, llegamos pues a ver que es un periodo de tiempo. El énfasis, amados hermanos, es que ese periodo de tiempo pasará, mientras que en sí el tiempo seguirá su curso. Y nosotros debemos tomar muy en cuenta eso, porque mucha gente seguramente pasará este periodo de tiempo y no sabe qué hacer. Muchos cambiarán su forma de vivir, su forma de ver las cosas, y no quedarse en el tiempo, ¿no? El tema es eso, nada ocurre por casualidad, dice acá en la tierra, amados hermanos. Por ejemplo, una vez fuimos niños y ya ese periodo de tiempo ya pasó. Una vez fuimos adolescentes y ya pasó. Una vez tomamos cursos primarios, secundarios, ese tiempo ya pasó. El tema es que, ¿qué hacemos después de haber estudiado, después de haber sido niños, ¿no? Si nosotros hemos tenido buena niñez, si nosotros hemos tenido una buena educación, eso es lo que nos va a seguir para ¿no? Para la postrera, ¿no? Entonces, del mismo modo, también, ¿qué es lo que va a pasar después de esta cuarentena? Les decía, va a haber un cambio de vida, va a haber una forma de ver diferente, de vivir, de pensar, de actuar. Estamos viendo cómo resalta, por ejemplo, la desobediencia, la rebeldía del pueblo, y la rebeldía trae sus consecuencias. Se está tratando muy seriamente y mucha gente no lo ve seriamente, estas cosas, y a diario estábamos viendo pérdidas de vida, pérdidas de personas que no esperaban morir, por supuesto, personas que se contagian más y más. Es consecuencia de algo, no es producto de la gran pregunta es esa, entonces, ¿no? ¿Qué sacamos de este periodo de tiempo? ¿No? Así pasará todo lo que se haga durante este tiempo, ¿no? Durante nuestra vida. Y lo que más me ha llamado la atención, amados hermanos, es Primera de Samuel, capítulo 17, verso 16, ¿no? Quería hablarles lo que dice la palabra del Señor. Venía pues aquel filisteo por la mañana
y por la tarde. Así lo hizo, dice, 40 días, ¿no? 40 días, amados hermanos. Venía esta persona, ¿no? Goliat es un enemigo, un adversario del pueblo de Israel. Este adversario venía, hablaba, dice, y más rato vamos a ver exactamente qué es lo que hablaba, vociferaba, porque era un guerrero, ¿no? A intimidar al pueblo de Dios. Dice de mañana y en la tarde, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de venir a hablarles al ejército de Dios? En esos 40 días, todos los días de mañana y tarde, los infundía miedo este gigante o su enemigo, ¿no? Y el verso 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron, dice, gran miedo. Miren, amados hermanos, tuvieron gran miedo, no tuvieron un miedo leve, un miedo, ¿no?, mediano, tuvieron un gran miedo. ¿Por qué? Porque había un gigante. Había un gigante que infundía miedo de mañana, de tarde, todo el día. Y así es un adversario, un enemigo, ¿no? Puede ser un enemigo de economía, de salud, un enemigo interno, ¿no? Dentro, ¿no?, el celo, la envidia, la amargura, ¿no?, los malos pensamientos, ¿no?, los malos sentimientos. Pueden estarnos ahí gritando de mañana, de día, ¿no?, con la finalidad de infundirnos temor y decirnos que somos así, no podemos cambiar, para confundirnos, para intimidarnos, y hacernos perder el verdadero propósito, para enterarnos, para saber quiénes somos. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre ha perdido esa definición, no tiene ese concepto de sí mismo que es imagen, que es semejanza de Dios. Entonces, si ha perdido eso, no sabe quién es. Entonces, ellos solamente vivían lo que sus ojos le hacían ver, lo que sus oídos le hacían escuchar, que eran las palabras de este adversario de mañana y de tarde, ¿no? Y no era pues una palabra de bendición, era una palabra, ¿no?, que infundía temor, miedo. Y al otro lado también, por supuesto, estaban hombres guerreros, que era el pueblo de Israel, ¿no? Había un rey con todo un ejército, pero este rey y su ejército estaban prácticamente apoyados quizás en su experiencia, ¿no?, quizás en sus fuerzas, y se habían olvidado que ellos eran un pueblo de Dios, se habían olvidado que tienen a Dios. Entonces, la gente hoy en día se ha olvidado que hay un Dios. Solamente nombran el nombre de Dios, no lo conocen. Piden socorro, piden auxilio a un Dios que no lo conocen. Este pueblo, sus antepasados le habían dejado enseñanzas, le habían dejado promesas. Dios les había prometido estar con ellos todos los días, pero se habían olvidado. Así es cuando uno escucha la voz del enemigo y se deja atemorizar, absolutamente pierde, se olvida de aquellas promesas, ¿no?, de que quién es en Dios. Entonces vivieron atemorizados, y el temor paraliza. El temor hace de que pierdas las esperanzas, pierdas la fe, te confunde quién eres en verdad, y te haces, ¿no?, acreedor
a creer que eres un perdedor. Esto es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Uno debe de tomar la decisión de qué cosa debemos de escuchar. Y la palabra de Dios nos insta que escuchemos su palabra. Principios básicos, ¿no? Un hombre, ¿no? Y cuanto más los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido justificados. Y ya no podemos ahora andar por vista, tenemos que andar, ¿no? Todos los días, andar o vivir por fe. ¿Y qué cosa es fe? Es creer en toda la palabra de Dios. Y Romanos, ¿no? En el libro de Romanos 10, 17 hay un pasaje muy conocido que dice la palabra: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero en ellos no estaba la palabra de Dios. Sus oídos escuchaban la palabra de este adversario. Quiero decirte, cuando uno escucha la palabra de Dios, contrarresta cualquier otras cosas que nuestros oídos puedan escuchar. Puedes escuchar, ¿no? La voz de la economía, la voz de la miseria, la voz de la enfermedad. X palabras. Pero la palabra de Dios los cortará, porque dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Un hombre, una mujer viviendo sin fe, apoyándose en sus fuerzas, en su experiencia, de nada valdrá, porque el enemigo que representa a Goliat se mostraba delante de ellos como el gigante, como el invencible, que no podían vencerlo. Pero la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Son promesas que debemos de apropiarnos y creer, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, tomemos la decisión de siempre escuchar la palabra de Dios. Puede ser que tus oídos naturales hayan escuchado muchas cosas, que la gente esté muriendo, y hay mucha promesa, mucha gente morirá, dice, a tu derecha, a tu izquierda, pero a ti no te alcanzará. ¿Por qué? Porque tú tienes una promesa. Tú tienes, ¿no?, la sangre de Jesús. Entonces, amados hermanos, seguimos, ¿no? Y el enemigo logró su objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque prestaron más atención que a la palabra, ni tenían en cuenta la palabra de Dios, pero prestaron oídos a la voz de este adversario, ¿no? Todos los días salía, durante 40 días, y 40 días era suficiente. Él sabía, ¿no? Como guerrero estaba preparado, y el adversario sabe cómo atacarte. Y muchas veces, los cristianos no sabemos cómo defendernos. Pero espero que a través de esta enseñanza puedas tú haber prestado atención, tomar tu Biblia y apropiarte de la promesa. Porque a todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que mayor Él es que está en nosotros que el que está en el mundo. Te puedas apropiar de esa promesa, por ejemplo, ¿no? Él había logrado su objetivo. Verso 23 dice, habló, dice, las mismas palabras porque vio que le funcionaba. Así es contigo. Si logra, ¿no?, logra su objetivo contigo, te hará creer que no vas a lograr nada, no vas a sanarte, no vas a poder prosperar. ¿Por qué? Porque no estás escuchando la palabra de Dios, sino estás escuchando una voz que no viene de Dios, sino viene del adversario. ¿Y cuál era esta palabra? ¿No? Está en el verso 8 del mismo capítulo 17, ¿no? Y se paró, dice, verso 8 y 9, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Desafiándoles, diciéndoles, no, si ustedes no son guerreros, yo soy el que los voy a vencer. Entonces siempre, ¿no?, el enemigo sabe
que hay una voz, que la palabra de Dios es poderosa. Y antes que tú puedas oír y creer la palabra de Dios, Él viene con su propia voz a intimidarte. A que en tu corazón no haya espacio para la palabra de Dios, sino que Él te llene con su palabra, el enemigo. Es por eso que te decía, no debes de escuchar la palabra del enemigo, sino la palabra de Dios. Entonces les desafía, le hace una pregunta: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Los está menospreciando. Pero al otro lado estaban creyéndosela. Estaban aceptando lo que este adversario le decía. Verso 9. Le hace una propuesta. Si el que pudiere pelear, dice, conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mira, el enemigo conoce. Es por eso que tú y yo debemos de apropiarnos de la promesa de Dios y tener la actitud de que en verdad somos más que vencedores. Y debes tener marcas, debes de tener, ¿no?, victorias en tu vida. ¿Le has vencido, por ejemplo, a la mentira? ¿Le has vencido a la hipocresía? Tú puedas ir como David fue más adelante, ¿no?, en el nombre de Jehová. Así como hice con el león, así como hice con el oso, así voy a hacer contigo. Entonces tú y yo podamos decir: mira, yo soy más que vencedor porque yo vencí la mentira. Yo soy más que vencedor porque yo vencí la envidia. Yo soy un más que vencedor porque yo vencí el adulterio. Yo vencí la hipocresía. ¿Por qué vemos acá? Este guerrero conocía a sus adversarios. Y no puede ser que el pueblo de Dios no conozca sus promesas, no conozca el poder de su Dios. Habían estado desamparados. Más adelante vamos a ver algunos pasajes. ¿Por qué quedaron desamparados? Dice, ¿no? Le hace esta promesa, ¿no?, a un pueblo de Dios. Este pasaje, ¿verdad?, le indignó a David. A mí también me indigna. ¿Cómo puede venir el mundo a desafiarnos, amados hermanos? A querer infundirnos su cultura, a querer infundirnos su mentira, que a través de esas cosas nosotros vamos a lograr una vida mejor. Mentira. Y si yo pudiera, continuamos con verso 9, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis, dice, nuestros siervos, ¿no?, y nos serviréis. Estas eran las palabras que les hablaba de día y de noche. De día y, ¿no?, en la mañana y en la tarde. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Qué les parece? Desafiante el adversario, el enemigo. ¿Y qué podemos decir del pueblo de Dios? Estaba atemorizado, estaba paralizado, amados hermanos. Ni siquiera el rey pudo salir a hacerle frente. Todos se quedaron paralizados. Y ya les dije, el miedo paraliza. Antes que nuestro corazón pueda ser inundado por el miedo, por eso una palabra negativa que no sea de Dios siempre debemos desecharlos. Un chisme, un me parece, un yo creo, si no debemos decir escrito está. La palabra de Dios dice así. Entonces, dice, ¿no? Estas eran las palabras. Lo que dice el verso 23. Habló las mismas palabras. Verso 24 dice: todos los varones de Israel que veían, dice, a aquel
hombre, o sea, al gigante, huían de su presencia. Y tenían, dice, gran temor. Porque ya los 40 días les había entrado el temor a sus corazones. Y en verdad, en nuestro corazón dice la Biblia que solamente debe estar la palabra de Dios. Dios nos recomienda en Proverbios que de toda cosa guardada, Proverbios 4:23, que debemos de guardar nuestro corazón. No debemos estarlo, ¿no?, exhibiendo para la mentira, para el miedo, para ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios, amados hermanos. ¿No? Y vemos las grandes consecuencias de haberse olvidado de la palabra de Dios. Nunca debemos de olvidarnos la palabra de Dios. En Efesios 6, 16 y 17 dice, sobre todo, ¿no?, tomad el escudo de la fe, ¿no?, con que podáis apagar todos los dardos del juego del maligno. Hay muchas armas que tenemos, ¿no?, que Dios nos ha recomendado que podamos tener. Y por cierto, lo hay muchas. Pero dice de sobre todas ellas no debemos de olvidarnos del escudo de la fe. Pero la gente, como le dije antes, la gente vive por muchas otras cosas menos por fe. Espero que esta enseñanza te pueda ayudar, hermano, amigo, que tú nos estás escuchando. Hemos visto cómo viene la fe. En términos resumidos te quiero decir que fe es creerle a Dios, creer en su palabra y vivir por lo que dice su palabra. Y a ti, hermano creyente, decirte que te aferres a vivir por fe, que te niegues rotundamente a vivir por las circunstancias, por lo que dicen, por lo que te parece, sino vivir por la palabra de Dios. También hay otra promesa preciosa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el verso 17 de Efesios 6 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, no es palabra de hombre. Y ellos, dice, habían olvidado esta palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué una persona se olvida algo? Porque se distrae en muchas otras cosas. Una persona siempre se va a olvidar. Porque está poniendo énfasis más en muchas otras cosas antes que en las cosas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo mi Biblia y allá hay una música y yo le presto atención a esa música, voy a distraerme de hacer mi lectura. Y así es. Cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana, viene la cultura, la moda, nuevos pensamientos de filósofos, ¿no? La ciencia, la tecnología nos distrae, la cultura, y nos quiere meter a su molde. Quieren que vivamos como ellos dicen, impidiéndonos que vivamos como Dios nos dijo que vivamos. No, a eso debemos de negarnos, porque no son voces de Dios. Lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a animar para pelear la buena batalla de la fe es la palabra de Dios. Entonces debemos de alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Puede sonar exagerado, pero esto es nuestro alimento. Nuevamente Proverbios 4 dice 22 que es vida, es medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces debemos de alimentarnos todos los días de la palabra, así como nos alimentamos físicamente todos los días.
¿Mm? Debemos de alimentarnos nosotros. ¿Y qué cosa es lo que habían olvidado este pueblo de Dios? La palabra de Dios, sus promesas de Dios. ¿Mm? Mira, por ejemplo, habían olvidado Josué 1:9. Ni siquiera el rey Saúl sabía esta promesa. O quizás sabía, o quizás se ha olvidado, porque ya había temor en su corazón. ¿Y qué dice Josué 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ellos estaban en ese lugar no porque les dijo un profeta, no porque ellos oraron. Ellos no llevaron presente, no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. No habían hombres ahí temerosos de Dios. Se habían olvidado y habían permitido llegar a sus corazones el miedo, el temor. Y tenemos que prestar atención, amados hermanos. ¿Qué más habían olvidado? Habían olvidado una promesa preciosa también. Está en Deuteronomio 8:19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas si llegares, ¿no?, a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy, dice, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y yo también les quiero decir, amados hermanos, yo te digo hoy, porque con la poca experiencia que tengo, mucha gente simplemente quiere usar a Dios, lo quiere tener como un amuleto, como una emergencia. No, mi estimado oyente, Dios es el Señor de la creación, dueño de todo, es divino, es digno de ser reconocido, pero todo por el contrario, no es honrado, no es reconocido. Mucha gente le sigue por un tiempo hasta que le bendiga o hasta que lo sane, pero luego, una pregunta, ¿qué creen que Dios piensa? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Nos hemos puesto a pensar qué piensa Dios cuando ahí en lo secreto hablamos mal de otra persona? ¿Nos hemos puesto a pensar Dios qué piensa cuando ve nuestros pensamientos sucios, con nuestras murmuraciones, maldades? Y luego decimos, allá afuera, salimos de ese lugar secreto, decimos que somos hijos de Dios o que creemos en Dios. Pero, ¿qué Dios, amados hermanos? Y Él dice bien claro, ¿no? Yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y eso es exactamente lo que le pasó a este pueblo. Un periodo de tiempo, amados hermanos, que pasará. Y no sabemos, amados hermanos, si estas personas meditaron, pero lo que sí podemos ver es que, amados hermanos, el enemigo logró, hasta donde hemos visto, su objetivo. Y es por eso, amados hermanos, que les quería compartir esta palabra del Señor. La cuarentena, un periodo de tiempo, basado en nuestro texto, pues en Primera de Samuel,
17, 16. Espero que en verdad les haya sido de bendición esta palabra. Espero que lo sea. Espero que en verdad puedas meditar. Este tiempo pasará. No sabemos cuánta gente más se enfermará, cuánta gente más morirá. Pero reflexionemos y no nos quedemos en el tiempo. Y no sabemos qué enfermedades más vendrán, porque en la anterior prédica hablé acerca de Deuteronomio 28. Hay muchas cosas malas que están escritas, pero vendrán para todos aquellos que no se aferran a la promesa de Dios. Apocalipsis habla mucho. Los libros proféticos hablan de muchas cosas de maldad. Pestes, ¿no? Guerras, terremotos. Vendrán. No quiero infundir temor, pero son verdades que les estoy hablando. Y por eso te animo a que puedas meditar en la palabra de Dios, puedas repasar este compartir, y lo puedas hacer pues, ¿no? Pidiendo la sabiduría de Dios. Y yo voy a orar, ¿no? Para que el Señor te dé revelación, sabiduría, y pueda bendecir tu vida, puedas encontrar el propósito de tu vida, puedas encontrar tu identidad, quién eres en Cristo Jesús. Tú eres una persona que ha sido creado a su imagen y semejanza. Tú, dice su palabra, que tú eres más que vencedor. Dice su palabra que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No hay otro mayor, porque el mayor vive en ti, porque el victorioso vive en ti. Todo lo puedes, pero ¿en qué? En Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Bien, amados hermanos, estimados oyentes, ha sido verdad un gusto compartir la palabra. Permíteme hacer una oración por ti, por favor. Y quisiera pedirte que puedas inclinar tu rostro ahí y podamos orar. Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora por haberme permitido compartir tu palabra. Señor mi Dios, yo quiero orar con la autoridad que tú me has dado por tu pueblo, Señor amado, por los oyentes que nos oyen, Señor mío, en todas partes. Señor mío, que puedan encontrar su identidad, que puedan encontrarse contigo, Señor amado. Bendito Dios, y puedan, Señor mío, desechar cualquier otra palabra que no provenga de ti. Yo bendigo, yo los declaro a estos hombres, a estas mujeres, como más que vencedores en Cristo Jesús, como